Se nota que hay puente, ¿no? Y que la gente sale a pasear. Bueno, eso está muy bien. Bueno, como venimos hablando las últimas 3 semanas, hoy es el último día que quiero cerrar esta serie donde venimos hablando de Biblia y dinero, porque efectivamente la Biblia habla mucho de dinero. Y yo creo que la Biblia habla mucho de dinero porque Dios sabe que la mayoría de la gente se preocupa mucho por el dinero y se angustia. Y hay mucha gente que hasta se llega a suicidar porque de repente su empresa se arruina o porque tiene algún problema financiero muy serio. Y yo creo que lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos a vivir en libertad, que aprendamos a vivir en la libertad que Él ha ganado para nosotros y que no la cambiemos por nada. Hace años escuché una frase que me encantó y que decía que tenemos que amar la libertad que Cristo ganó para nosotros en la cruz. Y Cristo hizo un esfuerzo tan grande, Cristo hizo un sacrificio tan grande que nadie jamás en la vida hará algo parecido por ti. No hay una muestra de amor mayor que la que Cristo hizo por la iglesia, por el mundo entero, para que todos los que se arrepienten, para que todos los que quieren reconocer su pecado tengan vida eterna. Nadie jamás. Los papás amamos mucho a nuestros hijos, los queremos con locura, seríamos capaces de muchísimas cosas por ellos, pero finalmente la obra de Cristo supera en calidad y en cantidad a cualquier obra de cualquier ser humano. Y esa libertad que Cristo ganó para nosotros no la podemos despreciar, no la podemos considerar como si fuera poca cosa. Ama la libertad que Cristo te ha dado. Sabes que el concepto que usa la Biblia cuando tiene que definir cómo éramos nosotros antes en relación al pecado es que éramos esclavos. Y Cristo Jesús vino a comprarnos en el mercado de los esclavos. Pero nos compró precisamente para dejarnos en libertad. Tú sabes que hay ministerios cristianos que se dedican precisamente a eso, a rescatar esclavos, porque hoy en día todavía hay esclavos. Hay países donde existe la esclavitud y donde se compran y se venden esclavos impunemente. Y hay ministerios cristianos que llegan a esos mercados y compran un esclavo, pagan los 100, los 200, los $500 que vale un esclavo en esos mercados. Y una vez que lo compran, le dicen, ¿sabes qué? Hemos hecho esto por amor a Dios. Hemos hecho esto para que tú entiendas lo que Cristo hizo por ti, por tus pecados, y lo dejan en libertad. O sea, compran su libertad. Eso fue literalmente lo que hizo Cristo por nosotros. Él compró nuestra libertad. Él fue a ese mercado de esclavos que éramos nosotros. Estábamos atados al pecado, estábamos esclavizados al pecado. Y Él vino y dijo, te compro, ahora eres mío, pero no te voy a esclavizar, te doy carta de libertad. Y entonces la reacción normal de cualquier persona que ha sido librada de un mercado de esclavos sería una gratitud inmensa, sería un reconocimiento a esa obra, ¿verdad? Y seguro que se cuidaría mucho de cometer un delito y volver a estar esclavo o volver a la cárcel. Se cuidaría mucho, precisamente porque entiende que le rescataron cuando no había ninguna posibilidad para él. Eso es exactamente lo que Cristo hizo por nosotros. Amemos la libertad que Él ha ganado para nosotros. Y una forma de amar la libertad es amar la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios nosotros vamos a encontrar los principios que nos ayudan a vivir en esa nueva libertad que tenemos. Son principios necesarios para no regresar a nuestra antigua manera de vivir. Son principios claros para que nosotros no queramos volver a Egipto, sino que aprendamos ahora a vivir en libertad. Y esto es algo muy curioso porque al pueblo de Israel le pasó esta circunstancia. Ellos vivieron 400 años esclavos, sirviendo obligadamente a los egipcios. Y cuando
cuando Dios levantó a Moisés para liberarlos de Egipto, ellos salieron de Egipto muy contentos, pero a los pocos días ya estaban pensando en regresar a Egipto, porque allí tenían comida, aunque fuera poca y mala. Y ya estaban con una mentalidad de esclavitud que les estaba costando quitársela de encima. Y el Señor les tuvo que enseñar a vivir en libertad, a depender de los principios de Dios, para no tener que regresar a un faraón, a un esclavizador, a un señor opresor, como es Faraón, que representa y es un símbolo del diablo. Nosotros tenemos que aprender a vivir en libertad. ¿Cuál era el problema de los israelitas? Salieron físicamente de Egipto, pero Egipto estaba aquí dentro todavía. Y muchas veces a nosotros nos pasa igual. Salimos del pecado porque hemos recibido a Cristo y hemos sido lavados de nuestros pecados, hemos sido limpios de nuestros pecados, pero todavía dentro de nosotros hay una mentalidad de que soy como el que era antes y no aprendo a vivir con los nuevos principios, con las nuevas normas que Dios me da y que me proveen un ambiente de seguridad y me protegen de volver a cometer los mismos errores caminando por las mismas sendas antiguas. Entonces, haciendo un resumen rápido de lo que vimos en los 3 fines de semana anteriores, y si alguien se perdió algún fin de semana, yo le recomiendo que escuche la predicación. Están ahí disponibles en la aplicación de la iglesia, también en el Facebook, en la página web, están por todas partes. Y te recomiendo que la leas, que la escuches, que la enlaces con el resto de los temas que hemos estado viendo. Y decíamos que la Biblia habla mucho de dinero. La mitad de las parábolas que enseñó Jesús hablan sobre cosas materiales. Muchísimos versículos hablan sobre finanzas, sobre cosas materiales, sobre dinero, sobre riquezas. Hay más versículos que hablan sobre dinero que de oración o de fe, imagínate. Las naciones se dividen por dinero. Y veíamos el caso de Israel, que cuando se separaron las tribus, las 10 tribus, se separaron de Judá, pues fue por un asunto económico, fue por un asunto de impuestos. Vimos que Dios nos recomienda hacer tesoros en el cielo, donde el óxido y el orín no pueden corromper y donde los ladrones no pueden minar, ni hurtar, ni sustraer nada, porque allí está bien protegido por Dios. Y empezamos a ver que donde yo pongo mi tesoro, donde está mi tesoro, allí detrás va a continuación mi corazón. De manera que aquello en lo que yo me quiero volver apasionado, necesariamente lo que yo tengo que hacer es empezar a invertir en ese asunto. Si yo quiero volverme un apasionado del reino de los cielos, si quiero volverme un apasionado de Dios, de sus planes, de la iglesia, de la gran comisión, yo tengo que empezar a invertir de mis dineros, de mi tesoro, tengo que empezar a invertir allí. Y para eso tenemos un ejemplo muy bueno en la palabra de Dios y es el rey David. Cuando el rey David tuvo la sensacional idea de construir un templo para Dios, a Dios le agradó la idea y le dijo: David, tú no me vas a construir el templo, lo va a construir tu hijo, porque tú has manchado tus manos con demasiada sangre en tantas guerras que has estado y a tanta gente que has tenido que matar. Entonces Dios aún así le dijo: me gusta tu idea, va a ser tu hijo el que haga ese templo. Y Dios le mostró a David los planos de cómo tenía que ser el templo. Y David entonces empezó a preparar todos los materiales que se iban a usar en la construcción del templo cuando él ya estuviera muerto. Y dice específicamente que de su tesoro personal, él apartó una gran cantidad de oro para el templo, de su tesoro, de su tesorería personal. No era del Estado de Israel, no, era de su ahorro, de lo que él había logrado acumular. Lo invirtió para un templo que ni siquiera sus ojos iban a ver.
Y ese templo acabó siendo pues, el centro de la vida social y espiritual de Israel. Era el centro neurálgico. Dios dijo, allí pondré mi nombre para siempre, en Jerusalén. Y entonces todas las fiestas tenían que ver con Jerusalén. La gente iba a Jerusalén a llevar sus ofrendas, a llevar sus diezmos, a celebrar las fiestas solemnes del Señor. Allí iban 3 veces al año como mínimo, todo israelita. Ese templo se convirtió en un epicentro de la cultura de Israel. Hasta el punto que hoy en día, fíjate, Donald Trump acaba de reconocer que Jerusalén es la capital de Israel. Y el mundo entero se echa las manos a la cabeza. Uy, lo que ha hecho este loco, qué tipo, qué insensato. Pero si es que ya el rey David hace 3000 años, que no fue antes de ayer, que no fue hace 500, hace 3000 años, el rey David estableció Jebús, que era como se llamaba originalmente, era Jebús y Salem, y de ahí se unió las dos palabras y nació Jerusalén. Allí estableció el rey David hace 3000 años, vuelvo a repetir, la capitalidad del reino de Israel. Impresionante, ¿verdad? 3000 años. Allí fue donde Dios dijo, pondré en esa ciudad, en ese lugar, en el monte Moriah, que es la cúspide de donde estaba construido el templo, el primer templo. Dice, allí dijo Dios, pondré mi nombre para siempre. Esa ciudad no tiene nada que ver, pero mira, cuando digo nada, es nada que ver con la religión musulmana. ¿Sabes cuántas veces se nombra en el Corán, el libro sagrado de los musulmanes, la ciudad de Jerusalén? En la Biblia se nombra cantidad de veces, incontables. En el Corán te voy a decir cuántas se nombra. Mira, 0 patatero. Ninguna vez se nombra la ciudad Jerusalén en el Corán. Y ellos, por tocar las narices, no hay otra razón, porque son enemigos, ya no solo de Israel, son enemigos de Dios, son enemigos de Cristo. Ellos dicen que allí tiene que estar también la capital de un Estado palestino que nunca existió tal cosa como un Estado, un país, un reino palestino, nunca jamás de los jamases. Lo más parecido a la palabra palestino es la palabra filisteo, que eran las tribus que vivían allí antes de que Israel conquistara esas tierras con Josué. Pero nada más. Nunca hubo ningún rey palestino, ningún territorio palestino, ningún reino, nada en absoluto. Es una batalla esta que no tiene ningún sentido, es un absurdo. Pues allí Dios dijo, pondré mi nombre para siempre. Y el rey David, dándole toda la importancia, él apartó de sus tesoros para construir ese templo. Claro, el rey David fue tan apasionado con ese templo, a pesar de que ni siquiera lo vio iniciar construirse, que él dejó todo listo para que Salomón solamente tuviera que emplear a la gente. Le dejó los materiales, le dejó los planos, le dejó prácticamente el 50% del trabajo hecho. Porque donde está tu tesoro, allí va tu corazón. Allí se vuelca tu corazón. Si tú quieres volverte un apasionado de la gran comisión, comienza a invertir en el reino de los cielos, que es lo mismo, veíamos la semana pasada, que la iglesia. Los diezmos, hablamos de los diezmos, que eran las primicias de nuestro sueldo o de todo lo que recibimos, ¿sí? El primer 10%, que cada vez que yo recibo una cantidad de dinero, no me importa si es el sueldo, si es una herencia, si es que me encontré un billete en el suelo, todo lo que entra a mis manos, el primer 10% es el diezmo, dice la Biblia claramente, es de Dios y es para los levitas, para los que sirven a tiempo completo en el templo. Y veíamos
que había que traerlo al alfolí, y eso es un mandato de Dios. Hablamos también de las ofrendas, de las cuales Dios no dice qué cantidad tiene que ser, pero sí nos dice que hay que dar ofrenda, pero que cada uno dé lo que haya propuesto en su corazón. Y entonces yo lancé un reto. Primero, vamos a diezmar durante 3 meses seguidos, el que no lo esté haciendo. ¿Por qué? Porque, mira, Dios es tan seguro, Dios es tan veraz de lo que Él ha afirmado en su palabra, que Él dice, probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Ese es el reto que no te hago yo, te lo hace Dios. Pruébame. Dios está diciendo, pruébame. Y a mí me gusta mucho esa palabra porque cuando yo recibí a Cristo hace 24 años, precisamente lo que a mí me dijeron fue eso, prueba a Dios. A mí no me dijeron arrepiéntete de todos tus pecados, deja esa vida desordenada que llevas, eso vino después, ¿sí? Pero a mí el Señor me enganchó de otra manera. La persona que me estaba compartiendo, que ya me había dicho todo lo que sabía y yo nada que nada, yo no daba mi brazo a torcer, yo decía, yo soy bueno, no necesito a Dios, porque me va bien todo. Eso era lo que yo decía. Pero la persona que me compartió, entiendo que inspirada por el Señor, me dijo, prueba a Dios, pruébale. Si tú crees que tienes una vida donde todo te va bien, prueba a Dios, a ver qué tal lo que Dios tiene para darte. A ver si Dios no te va a dar una vida mejor. Y yo dije, uy, claro, yo como era un orgulloso, yo dije, vamos a retar a Dios a ver si es verdad esto. Y yo oré literalmente así, Señor, si tú existes, demuéstramelo. Si tú tienes una vida mejor para mí, demuéstramelo. Y nada más hacer esa oración, yo me empecé a dar cuenta de las cosas de mi vida que no estaban bien y que yo quisiera cambiar y que nunca había podido cambiar. Por ejemplo, dejar el alcohol. Cada fin de semana yo volvía a beber para desinhibirme, para perder la timidez, para divertirme, para pasarlo bien. Y cuando terminaba el fin de semana, yo siempre pensaba lo mismo. ¿Cuándo dejaré esta tontuna? ¿Cuándo dejaré de beber para divertirme? Qué pérdida de tiempo y de dinero, pensaba yo. Pero llegaba el fin de semana siguiente y ¿qué pasaba? Carlos volvía a tropezar en la misma piedra. Y yo no podía cambiar eso. Y muchas veces, antes de haber recibido al Señor, yo me acuerdo de haber estado pensando y meditando, pero ¿por qué siempre hago lo mismo si no quiero hacerlo? Pero si yo no me quiero emborrachar, pero si yo no quiero beber más de la cuenta, pero una y otra vez repetía los mismos errores. En ese momento que yo recibí al Señor y le dije, Señor, yo te reto, si tú existes, quiero probar que tú existes, demuéstramelo. Y vaya que si Dios lo demostró. Dios empezó a mostrarme, primero en su palabra, cómo era Él. Empecé a leer la Biblia. En 9 meses me leí toda la Biblia. No iba mucho a la iglesia, porque todavía seguía el viernes en la discoteca y el domingo en la iglesia. Y así estuve unos cuantos meses. Pero a medida que yo profundizaba en la palabra de Dios y me iba dando cuenta de cómo me amaba Dios, de cómo Dios quería que yo viviera la nueva vida, entonces fui dejando. La balanza se fue equilibrando más para el lado de Dios o desequilibrando para el lado de Dios, ¿sí? De manera que llegó un momento que yo ya no quise ir a la discoteca, no quise volver a fumar, no quise volver a tomar un cubata, no quise hacer nada de eso porque me di cuenta que ya no lo necesitaba. No lo necesitaba ni para ser aceptado por mi grupo de amigos, porque ahora tenía la aceptación del Creador. Y eso era más importante que cualquier otra cosa. No lo necesitaba porque había aprendido a divertirme sin necesidad de beber. Había aprendido incluso a danzar en la iglesia
y había perdido la timidez. Había perdido muchas cosas de cuando era esclavo y ahora estaba empezando a vivir en una libertad que no conocía, pero me encantaba. Y yo empecé así, retando a Dios, probando a Dios. Y Dios es lo que nos dice con respecto al diezmo: pruébame y te voy a demostrar que voy a abrir las ventanas del cielo y te voy a bendecir en una manera extraordinaria. Ese es el reto que Dios te hace a ti. Ahora tú lo puedes tomar y decirle: está bien, te voy a retar, Señor. Pero en buena onda, claro, porque a Dios no le podemos tentar. Señor, te voy a pedir que me demuestres cómo son tus bendiciones, que me demuestres cómo tú me vas a dar paz, que me demuestres cómo tú vas a reprender al devorador de mis finanzas. Eso es el reto que Dios dice. Hay gente que jamás se atrevió a dar ese paso de fe y entonces no pueden experimentar lo que es vivir bajo el pacto de la bendición del diezmo. Es un pacto que Dios ha hecho. Y ese es el reto que nosotros hacemos desde aquí en esta serie de Biblia y Dinero. Diezma al Señor durante 3 meses y luego me dices si Dios es mentiroso. Luego me dices si Dios no ha empezado a obrar. Luego me vas a contar cómo Dios ha empezado a hacer cosas en tu área financiera, a nivel de tu corazón y a nivel material. Cómo Dios ha empezado a moverse. Y proponíamos también que cada uno a la hora de dar ofrenda. La ofrenda es después del diezmo. Primero diezmo porque el diezmo es la primicia, es lo primero. Después de eso ofrendo una cantidad extra sobre el diezmo. Y la propuesta es que cada uno ore, que cada uno busque al Señor y entonces proponga en su corazón cuánto ofrendar a Dios. ¿Cuánto le vas a ofrendar a Dios? Y yo te garantizo, porque lo he vivido durante estos 24 años de vida cristiana, yo te garantizo que Dios va a empezar a hacer milagros económicos en tu vida. Yo recuerdo cuando vivíamos en Madrid, estábamos recién casados, llevábamos como 2 años casados, vivíamos de alquiler y un día nos llamó mi suegro, ahora se acaban de marchar, y mi suegro nos dijo: mira, conozco unos abogados, amigos míos en Madrid, ellos tienen un cliente que está vendiendo un piso y está muy barato porque es un piso de protección oficial que han heredado, se acaba de morir su madre y ellos ya son adultos y tienen su vida resuelta, no quieren quedarse el piso, ellos ya tienen piso, entonces lo están vendiendo y lo están vendiendo muy barato y nos gustó la idea. Claro, ¿a quién no le gusta comprar barato? O mejor, ¿a quién le gusta comprar caro? A nadie, ¿verdad? Entonces, pues nos pusimos en marcha, hablamos con ellos, negociamos, pim pam pum. Y claro, al ser un piso de protección oficial, cuando una persona compra un piso de protección oficial, tiene que cumplir unos requisitos económicos. O sea, si tú ganas 100.000 euros al año, no te van a dar un piso de protección oficial. Y aunque este piso ya no era de la Comunidad de Madrid, sino de unas personas, pero estaba sujeto a que cualquier comprador de ese piso tiene que cumplir los requisitos igualmente. No puede comprarlo una persona que sea rica y que lo que quiera es especular con ese piso. Entonces, nosotros nos metimos a comprar ese piso sin saber qué condiciones teníamos que cumplir. Y entonces dimos una primera paga y señal a los dueños, a los herederos del piso, sin saber dónde nos estábamos metiendo legalmente. O sea, lo desconocíamos. Pensábamos que era un piso como cualquier otro, que uno lo compra y se lo queda y le hacen las escrituras y ya está. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que nosotros compramos el piso y a los 2 meses a mí en la empresa me suben el sueldo considerablemente. Yo estaba trabajando en una empresa de informática y me subieron el sueldo, ¿sí? Me promocionaron. ¿Cuál fue nuestra sorpresa cuando vinimos a darnos cuenta que con las nuevas condiciones salariales mías ya no hubiéramos podido comprar ese piso? Todo fue milimétricamente medido por el Señor. Entonces al final compramos un piso barato,
en unas condiciones muy ventajosas y que si lo hubiéramos intentado comprar apenas 2 meses más tarde, ya no hubiéramos podido, aunque hubiéramos querido. No hubiéramos podido. Y siempre lo atribuí a la bendición de diezmar, a la bendición de darle a Dios su parte y reconocerle como proveedor de nuestras vidas. Siempre ha sido Dios el que nos ha ido guiando en lo económico en nuestra vida, de soltero y también de casados. Recuerdo en esa misma empresa en la que trabajaba de informática, yo empecé trabajando como un becario, o sea, prácticamente no cobraba nada, y en 7 años que duré en esa empresa, porque de ahí salté a ser tiempo completo en la iglesia, dejé totalmente el trabajo en la empresa de informática para entrar a ser misionero, pastor en la comunidad cristiana integral. En 7 años yo tuve una progresión impresionante. Era un momento en el que el mercado informático en España te permitía cambiar de empresa así, fácilmente. O sea, uno podía buscar trabajo en diferentes empresas y saltar de una a otra. Yo lo intenté 3 veces. Estando en mi empresa, en la empresa para la que trabajaba, 3 veces intenté marcharme. Y fui a una entrevista de trabajo, me ofrecieron un contrato mejor, un mayor sueldo, un proyecto muy interesante, y entonces yo entregaba mi carta de renuncia en la empresa al director de la empresa y recibía una llamada del dueño de la empresa. El dueño de la empresa, casi nadie lo conocía. Era un tipo que estaba por ahí en la planta más alta del edificio, que tenía como 5 o 6 empresas diferentes. Esta informática era una más, seguramente la más pequeña de todas. Y me llamaba el dueño de la empresa. Carlos Villanueva, sí, soy yo. Ah, mira, soy Agapito Fernández, así se llamaba. Sí. Y yo, me van a echar la bronca. Y él me decía, mira, ¿puedes subir a mi despacho? Pues sí. Y subí a su despacho y el tipo me decía, a ver, me ha dicho Juan, el director, que te vas de la empresa. Tú no te puedes ir de la empresa. Y yo, ¿por qué? No, porque tú eres importante, porque tú eres una columna de esta empresa, porque yo tengo planes contigo, porque no sé qué. Y yo decía, pero ¿este qué es? ¿Mi tío o mi abuelo? ¿Quién es este? O sea, le caí en una gracia que el tipo me decía, ¿cuánto te ofrecen por ahí? Y yo de bobo le decía lo que me ofrecían. En vez de decir más, yo le decía lo que me habían ofrecido. Y él me decía, ya está, ahora hablo con Juan y te lo arreglamos y vas a cobrar lo mismo. Y yo, bueno, pues gracias, porque en verdad para mí era más cómodo seguir en mi empresa. Ya conocía a la gente me conocía, tenía buena reputación. Bueno, 3 veces pasó eso, que yo me intentaba ir y me retenían, no te vas, no te vas. Y yo siempre lo atribuí al diezmo, siempre lo atribuí a que era Dios bendiciéndome. Me pagaban cursos para promocionarme de categoría y por lo tanto de sueldo. ¿Sí? La última vez que le dije que me iba de la empresa, claro, ya no pudo hacer nada, porque ya me venía para ser pastor. Entonces ya no me pudo retener porque no era una cuestión de dinero. Y ese día le dije, tengo 2 noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quiere escuchar primero? Así le dije al director. Y me dijo, quiero escuchar la mala primero. Le dije, bueno, la mala es que me voy de la empresa. ¿Y la buena entonces? ¿Cómo puede haber una noticia buena? Digo, es que no me voy a la competencia. Voy a dejar el mundo de la informática y me voy a dedicar a la iglesia a la que tú sabes que yo sirvo los fines de semana. Y él sabía que era cristiano, yo había evangelizado en la empresa a mucha gente. Y me dijeron, bueno, si es así, no hay nada que hacer, ¿no? Y yo le dije, pues no hay nada que hacer. Ya me voy del todo de la empresa. Pero hasta ese momento yo vi la gracia de Dios conmigo. Vi el favor de Dios conmigo. Vi cómo Dios me colocó en lugares y en reuniones y en contactos con personas estratégicamente sin yo buscarlo. Eso era la gracia de Dios. Ese era el favor de Dios. Y sin duda alguna fue por la bendición del diezmo. Porque desde el primer sueldo que yo gané en esa empresa, que fueron mis primeros sueldos, por cierto, ¿sí? Yo dije, Señor,
voy a serte fiel. Había gente que había estudiado conmigo la carrera de informática y todavía no encontraban trabajo. O encontraban trabajos de peor sueldo, con proyectos menos interesantes, donde no estaban a gusto. Yo tuve la oportunidad de trabajar en esa empresa, conociendo las empresas más grandes de España, viajando por toda España. A mí me encantaba mi trabajo. Y qué fenomenal, ¿verdad? Que te paguen por hacer algo que te encanta, ¿o no? ¿O no estará feliz Messi o Ronaldo que les pagan una millonada por hacer lo que les gusta? ¿Sí o no? Bueno, eso es la bendición de Dios que sobreabunda. Ahora, yo siempre me cuidé de darle a Dios las primicias. Cada primero de mes, según me ingresaban la nómina, lo primero que yo hacía era apartar el 10% y tenerlo ya listo para llevarlo a la iglesia, para honrar al Señor. Seguramente por eso, el llamado que Dios tenía para mí y para Natalia de servir a tiempo completo no se frustró, porque pusimos nuestro tesoro en el lugar donde hoy en día estamos sirviendo, en la Comunidad Cristiana Integral. Pusimos allí nuestro tesoro y ¿qué pasó? Nuestro corazón fue irremediablemente apasionado con la Comunidad Cristiana Integral. A mí que no me hablen de otra iglesia. O sea, para mí la Comunidad Cristiana Integral, pues no sé si es la mejor o no lo es, pero es la mía. Es la mía y que nadie me hable ni esto de mis pastores y que nadie me hable nada de mi iglesia, porque la amo, estoy apasionado con mi iglesia. Recuerdo que una vez mi familia, mis papás, estaban criticando la iglesia, porque pensaban que estábamos en algún sitio peligroso, en algún sitio que nos estaban lavando el cerebro, y me decían, no, es que allí donde vais, y ese sitio, y esa secta. Y yo cuando utilizaron la palabra secta ya dije, no más. No os permito que habléis así de mi iglesia, que ni la conocéis. Entonces eso me ardió. Y dije, no más. Si vais a hablar mal de la iglesia, no vengo a visitaros. Así le dije yo a mis padres. O sea que mejor hablemos de fútbol, de política, pero si me vais a hablar de la iglesia y me vais a hablar mal, no lo voy a permitir. Ese era mi corazón, apasionado por la iglesia, defendiendo la iglesia. ¿Por qué? Porque yo había puesto mis tesoros en la iglesia. Yo había puesto mi tiempo en la iglesia. Nosotros teníamos, qué sé yo, un puente como el que acabamos de tener, 3, 4, 5 días de fiesta. ¿Y qué hacíamos? Nosotros nos íbamos a la iglesia a preparar el evento, o nos íbamos a la finca del Redil a pintar, a arreglar cosas, a trabajar, porque había tanto que hacer. La finca del Redil la veis ahora y la veis espléndida, ¿sí? Pero cuando la cogimos eso era un campo de cardos, de espinos, de culebras, de escorpiones y alacranes. Eso era terrible. Ahí no había ni la mitad de las construcciones que hay ahora. Y nosotros cogíamos y nos íbamos con el coche y nos íbamos con los obreros y felices. ¿Por qué? Porque donde está mi tesoro, allí está mi corazón. Entonces, si yo veo a un niño o a un joven o a un adulto y veo que está tratando mal algo en el redil, dando un portazo ahí sin consideración, o veo a los niños que no respetan los carteles que ponen de no tirar el papel higiénico, a mí me molesta eso. ¿Por qué? Porque yo amo el redil, porque yo he puesto allí mi tesoro, porque yo he puesto allí de mi tesoro personal, de mi tiempo. Mis coches se han desgastado yendo al redil. Una vez íbamos con un coche y el motor se rompió en la autopista. ¡Pum! Íbamos 5 ahí en el coche desde Barcelona y cerca de por ahí de Zaragoza el motor hizo ¡brrr! Y nos quedamos ahí tirados en la autopista. Entonces llamamos al seguro. ¿Qué hacemos? No, pues un taxi. El seguro te manda un taxi y te lleva donde tú quieras. Pues nos vamos para el redil, ya veremos qué pasa con el coche. Y hasta Madrid, perdón. Y nos fuimos a Madrid en el taxi. Porque no queríamos perder la bendición de ir a trabajar, de ir a dar, de ir a poner nuestro tesoro allí. ¿Y el resultado cuál ha sido? Pues mi corazón está apasionado con las cosas de esta iglesia. No puede ser de otra manera.
Si tú quieres apasionarte con algo, tú tienes que invertir allí tu tesoro. Amén. Bueno, entonces habíamos hablado del diezmo, de la ofrenda y nos quedamos con darle al pobre, que es otra partida más que tú tienes que apartar cada mes de tus finanzas, darle al pobre. Y alguno dice, ay ya, pero ya es muy, Carlos, el diezmo, luego la ofrenda y ahora le tengo que dar al pobre. Recuerda una cosa, más bienaventurado es dar que recibir. Y esto es una promesa de Dios, por cierto. O sea, esto solo lo vas a poder comprobar si tú lo haces. Más bienaventurado, más feliz es el que da que el que recibe. Una de las cosas que mis padres jubilados estaban haciendo estos años, bueno, hasta el día de hoy lo hacen, porque fue el día de la recaudación de alimentos, ¿verdad? Hace una semana. Y mi madre estaba allí en un supermercado, se pasó todo el día en la puerta de esas voluntarias para la recogida de alimentos. O sea, cuando ellos se jubilaron, una de las cosas que hicieron fue formar parte de una ONG allá en Murcia. Y cada vez que ellos viajaban a Murcia por varios meses, sobre todo durante el frío y demás, pues ellos participaban en esa ONG. Entonces iban a recoger un donativo que daba no sé qué empresa, luego tenían que organizar los almacenes, luego tenían que ver la gente que venía a pedir, pues comprobar que realmente eran necesitados, etc. Bueno, y en eso estaban ellos, invirtiendo su tiempo libre de jubilados en dar a otros. En dar a otros. Cuando se murió mi papá, mi madre dijo, pues el coche de mi marido, como yo no tengo carnet, pues lo doy para la ONG. Y allí lo dio, allí lo sembró para la ONG. Y sembró el coche, no se acordó de sus hijos. No, gracias a Dios sus hijos estaban todos suplidos, pero estaban dando. Y yo le dije, en estos días hablaba con mi madre, digo, mamá, ¿y qué tal? ¿Cómo fue la recogida de alimentos? Y dije, pues muy bien, porque la gente viene y la gente se anima y ven a uno dar y otro da. Y ella feliz de estar ahí todo el día en la puerta de un supermercado con su chaleco de recaudadora de alimentos, ¿verdad? Es más bienaventurado dar que recibir. Pero la Biblia tiene promesas específicas para cuando nosotros le damos al pobre. Y te voy a leer algunas en Proverbios 19, 17. Dice así, a Dios presta el que da al pobre y el bien que ha hecho, Dios se lo volverá a pagar. Oye, esto es impresionante. O sea, esto no es dar a un saco roto. Cuando tú le das al pobre, la Biblia nos dice, Dios nos asegura que Él hará volver el bien que has hecho. Es como si hicieras un préstamo a Dios. ¿Crees que Dios lo va a devolver o Dios es un moroso? Dios paga, claro que paga, y paga en abundancia, y paga con intereses. Es una promesa de Dios. En Mateo 25, del 35 al 40, dice así, está hablando Jesús, y está hablando a sus discípulos, y está hablando a una gran multitud de gente que se había reunido, y está diciendo lo siguiente, está hablando en primera persona, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y responderá Jesús el Rey y les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis, dice el Señor. O sea que cuando nosotros cuidamos de los que están en una situación de riesgo, en una situación de vulnerabilidad, en una situación de pobreza, es como si le estuviéramos cuidando al Señor mismo. Él dice, a mí me lo hicisteis. Cada vez que lo hicisteis con uno de estos hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. ¡Wow! Eso
Eso es tan impresionante, pero aquí quiero recordar una cosa, y es que cuando la Biblia habla del pobre, de la viuda, del huérfano, del desamparado, del menesteroso, del afligido, cuando la Biblia habla de ese tipo de personas, normalmente o principalmente se está refiriendo a ese tipo de personas dentro de los creyentes y dentro de Israel. Porque hoy en día, por ejemplo, hay muchos ministerios cristianos que van a las cárceles a predicar y dicen, es que la Biblia dice que vayamos a visitar al que está en la cárcel, y es verdad, pero sobre todo se refiere al que está en la cárcel por haber predicado el Evangelio, o al que está pobre, pero es tu hermano en la fe. Al otro también, y también le vamos a ayudar en la medida de nuestras posibilidades, pero sobre todo al que está cerca de nosotros. No podemos hacer la vista gorda cuando alguien tiene una necesidad. No debemos. Y no debemos porque si lo hago o si no lo hago, es lo mismo que si se lo hiciera a Cristo o no se lo hiciera a Cristo. Así es como Dios se plantea las cosas. Y no debemos hacer esto para calmar nuestra conciencia, para hacer una buena obra, algo que sume en nuestro haber. Hago una buena obra y entonces Dios me reserva un lugar privilegiado o tengo más cercanía con Dios. No, no es así. Nosotros tenemos que hacerlo simplemente porque tenemos que hacerlo, porque es lo que se nos manda en la palabra de Dios. En Gálatas 2:10 está hablando Pablo de cuando se reunió con Pedro y para poner en acuerdo algunas cosas de dónde evangelizar cada uno y qué cosas decirle a los nuevos creyentes que no eran judíos. Y una de las cosas que le dijo Pedro a Pablo fue: acordaos siempre de los pobres. Acordaos de los pobres. Por eso Pablo, luego le vemos en las diferentes cartas que los cristianos de Éfeso, de Galacia, de Corinto, que muchos de ellos no eran judíos, estaban preparando una ofrenda especial destinada a los judíos convertidos a Cristo que vivían en Jerusalén. ¿Y sabes por qué? Porque lo estaban pasando mal. Porque allí la opresión del Imperio Romano había empezado a ser tan fuerte que en el año 70 después de Cristo hubo una gran revuelta que provocó que el emperador de Roma ordenara destruir todo Jerusalén. Y fue cuando se destruyó el templo, el segundo templo. Se destruyó en el año 70 después de Cristo, no quedó piedra sobre piedra tal y como había profetizado el Señor Jesús. Se quemó la ciudad y había muchos que estaban pasándolo muy mal, especialmente los cristianos, porque habían cogido fama de ser rebeldes contra el César. ¿Por qué? Porque los propios fariseos se habían encargado de difundir esa fama de los cristianos. Acuérdate que a Jesús varias veces lo intentaron hacer caer en una trampa doctrinal, ¿no? Y le decían, Jesús, ¿hay que darle los impuestos al César? Si decía que no, le iban a decir, mira, romanos, venid aquí, escuchad lo que dice este. Este es un rebelde contra el Imperio Romano. Y un problema. Y si decía que sí, los religiosos iban a caer también sobre él, como diciendo, tú no amas a Israel, porque tú quieres que un emperador romano siga gobernando esta región. Entonces le ponían ahí en esa duda, ¿verdad? En esa encrucijada. Y él sabiamente dijo, a ver, darme una monedita de los romanos. ¿Quién está aquí? El César, ¿verdad? Esta es la cara de la moneda, está el César. Pues darle al César lo que es del César. ¿Que quiere su dinero? Si él se conforma con eso, dáselo a él. A Dios vamos a darle gloria, a Dios vamos a darle honra, a Dios vamos a darle obediencia, a Dios vamos a darle el primer puesto en nuestros corazones. Y salió rápidamente de la encrucijada. Nosotros usamos, entre otras cosas, la ONG Adán, Asociación de Acción Social al Necesitado, para darle al pobre. Es una herramienta que Dios nos dio como iglesia para poder llegar a pobres que no podemos llegar a ellos como iglesia. Y en concreto estoy hablando del mundo musulmán.
de Marruecos. Todos los años, sabéis que viajamos a Marruecos. Tenemos un viaje previsto ahora a comienzos del año que viene, entre mayo y junio, y vamos allí a atender a los pobres. Aquello sí es pobreza. Yo no he visto una pobreza mayor, porque es una pobreza no solamente material, es una pobreza espiritual tan grande que tú ves que aquella gente literalmente está oprimida. Porque yo he visto pobres de otras latitudes del mundo, pero en su pobreza son felices, con su cabañita, con su coco para comer, con su gallinita por ahí medio escuálida, y son felices. Pero en esta región del mundo, y claramente marcados porque el Islam es una religión de muerte, es una religión de enfermedad, es una religión terrible, vemos a la gente no solamente con pobreza material, no tienen medicamentos, no tienen acceso a médicos de ningún tipo, o sea que si aquí te dieron cita para dentro de 6 meses la Seguridad Social, no te quejes, porque allí hay tanta gente que la única vez que ha visto un médico es cuando hemos ido nosotros, con la brigada de médicos y de enfermeros. Nunca antes, mujeres que jamás han visto un ginecólogo. Y cuando ven que el ginecólogo que llevamos nosotros es un hombre, y claro, ellas siendo musulmanas dicen, no, a mí que no me toque. Y entonces tiene que pasar el marido con ella, a ver qué pasa, y que le cortan la mano al ginecólogo, como se pase de la raya, y tiene que haber siempre otras mujeres, pero nunca han visto un ginecólogo. Pero te voy a decir algo más, el ginecólogo nuestro nunca vio lo que vio en Marruecos, de enfermedades, de inflamaciones, de todo tipo de cosas, que dice, nunca antes yo había visto cosas así en los genitales de una mujer. Imagínate. Entonces, vamos allí y vamos a darles a los pobres de lo que tenemos. Servicios médicos, servicios de enfermería, de odontología, juguetes, ropa, medicamentos, pasta de dientes, cepillos de dientes, calzado, lo que podemos llevar. Todo el año estamos tratando de recoger cosas, sillas de ruedas, muletas, algunos incluso hemos podido pagarles una prótesis a medida, pero son gente que no tiene nada, y tú tendrías que ver a esos musulmanes, porque son musulmanes, que se quedan atónitos cuando ven que nosotros, que no somos árabes, que no somos musulmanes, que somos de Occidente, somos el enemigo, entre comillas, y ven que vamos a ellos altruistamente, sin pedir nada a cambio. No les decimos, tenéis que escucharnos una predicación para que os demos estas medicinas. No, simplemente venimos a amaros. Y ellos dicen, pero ¿por qué? ¿Por qué nos dais todo esto? Y ahí es entonces donde nosotros les decimos, porque Dios nos ha dado mucho y queremos daros a vosotros. ¿Pero qué Dios es ese vuestro? ¿Cuál es ese Dios? Pues es el Dios de la Biblia. Es el Padre de Jesús de Nazaret. Ah, háblame de ese Jesús. Yo quiero conocerlo. ¿Sí? Y así es como muchos se han llegado a interesar, a través de la obra social. Y hay allí una iglesia subterránea, escondida, porque no está permitido que se reúnan allí a hablar de Cristo. Se reúnen a escondidas, diezman a escondidas, estudian la Biblia a escondidas, oran a escondidas, se reúnen en casas, siempre con un cuidado extremo, porque no sabes si aquel que se ha interesado por Jesús se va a chivar porque lo está haciendo para chivarse, o realmente se ha convertido. Porque ha pasado muchas veces que se ha infiltrado la policía dentro de las células de los hogares y de repente han barrido, han expulsado misioneros, han metido a gente en la cárcel y se deshizo un montón de trabajo de años. Entonces siempre es con un sigilo impresionante. Nosotros allí no podemos llevar un folleto, una Biblia para regalar. No podemos hacer eso, porque si lo hiciéramos una sola vez, ya no nos dejarían volver nunca más a Marruecos. No nos dejarían entrar. Nos expulsarían, en 24 horas estaríamos en la frontera
y nunca más vuelvas aquí porque no te queremos. O sea, nosotros no podemos llevar la palabra de Dios así tan libremente como hacemos en España. Que podemos predicar, podemos estar en la radio, podemos ir a la calle, podemos evangelizar a nuestro vecino, en el trabajo, en todas partes. Lo más que tenemos que sufrir es que alguien desprecie el mensaje. Y eso a lo mejor nos produce vergüenza y nos produce una sensación de malestar, pero es lo único que podemos sufrir. No hay ningún peligro. Allí nosotros vamos a llevarles a los pobres de lo que necesitan, pero también tratamos de que entiendan que lo hacemos por amor. No lo hacemos para nosotros sentirnos bien. No lo hacemos para calmar nuestra conciencia, pensando que tenemos mucha ropa en el armario y ellos no tienen nada. No, lo hacemos porque es un mandato de Dios. Tenemos que acordarnos de los pobres. La promesa es que Dios ha prometido regresarte eso de muchas maneras. De muchas maneras. Pero la principal para mí es que eres feliz. Yo soy feliz. Cuando hemos ido a Marruecos, reconozco que cuando vamos me da mucha pereza porque sé que me voy a encontrar con váteres sucios, me voy a encontrar, como un año nos encontramos, camas con pulgas, nos vamos a encontrar que tenemos que meter la mano en el plato junto con el otro de allí, porque allí se come así, todos así, y siempre con la derecha, porque la izquierda se usa para cuando van al baño. Eso, acuérdate de eso cuando vayas a Marruecos. No vas a meterla por el pollo ahí con la mano izquierda porque ¡ay! Se ponen así. Y rezan para que Alá te parta con un rayo. Siempre con la mano derecha. Pero voy con pereza, pero cuando estamos allí y trabajamos de sol a sol hasta que nos faltan las fuerzas y vemos, Señor, que hacemos tanto, pero mucha gente se queda sin poder ser atendida. Muchos niños se quedan sin su juguete, muchos niños se quedan sin su cepillo de dientes y nos duele tanto ver que ya, o sea, y vienen niños pequeños, se te abrazan y tú, ay, los piojos, sí, estás ahí como, que no me salte ninguno. Toma una gorra, niño, pum, y le pone la gorra lo primero. Porque es así, ¿sí? Me acuerdo un año que llevamos una peluquera y esa mujer cortaba el pelo sin parar, tiqui, 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 y decía que nunca había visto piojos más gordos que esos. Dice, eso parecían cucarachas. Impresionante, ¿no? Entonces todos con la maquinilla, al cero, asunto arreglado, ¿no? Y ese pelo que lo quemen. Tremendo, ¿no? Pero disfrutamos, porque vemos que hay una necesidad y entendemos que a nosotros Dios nos ha dado más, no porque seamos mejores, no porque hemos tenido suerte, sino entendemos que es una misión que tenemos, dar de comer al pobre, suplir la necesidad del pobre. Y si no lo hiciéramos, estaríamos ofendiendo a Dios, estaríamos despreciando el mandato del Señor. Así es que quizá tú no tienes una semana para ir a Marruecos, o quizá no tienes conocimientos médicos o de enfermería o de oftalmología, pero puedes hacer tu donativo, puedes hacerte socio de la ONG, puedes buscar materiales, puedes buscar sillas de ruedas, puedes buscar muletas, puedes hablar con la farmacia de tu barrio, oye, regálame cajas de antibióticos, regálame esto y aquello. Puedes hacerlo, puedes tomar la iniciativa, puedes también hacerlo a nivel más local, ayudar a alguien que tú sepas que tiene una necesidad real, que tiene una necesidad evidente. Pero hazlo, no mires para otro lado porque Dios nos manda dar al pobre. Y nos manda a nivel individual y nos manda como iglesia también. Los diezmos y las ofrendas han de servir también para suplir las necesidades de los pobres. Si todos diezmamos, es más fácil cumplir ese mandato del Señor. Porque por eso en Malaquías el Señor dice, me habéis robado nación toda. Porque algunos diezmaban, otros medio diezmaban y otros no diezmaban. Y entonces el diseño de Dios para la nación de Israel pasaba porque todos diezmaran,
porque todos fueran parte de la solución, porque ese era el sistema de Dios, así lo estableció Dios. Ahora vamos a hablar de la actitud, porque está bien que conozcamos dónde, cuándo, cuánto hay que dar, pero la actitud no es menos importante, yo diría que es casi más importante, la actitud con la que nosotros damos. Y a la hora de dar, yo encuentro varias actitudes que la Biblia me recomienda que yo tenga. En 1 Corintios 13:3 dice algo tremendamente fuerte. Dice que si yo repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Por lo tanto, la primera actitud o el primer ingrediente que tiene que haber en mi vida a la hora de dar algo es amor. Yo tengo que dar por amor. Y si no tengo amor cuando estoy dando, no cuenta. Para Dios no es una ofrenda, no es un diezmo, no es una ayuda al pobre que sea válida. Si tú lo estás haciendo para sentirte bien, si tú lo estás haciendo para no quedarte atrás, si tú lo estás haciendo para que otros te vean, pero no lo haces con amor, no cuenta, no sirve, no vale. La segunda actitud es con alegría. Segunda de Corintios capítulo 9, versículos 7 al 15, nos habla precisamente de esta actitud. No sé si lo tenemos aquí para proyectar, Abraham. En la Nueva Traducción Viviente, por favor, Segunda de Corintios 9, del 7 al 15. Yo me estoy asando de calor. Por aquí hace más calor que por allí, que lo sepáis. Por aquí están los espirituales. No lo voy a bajar, pero voy a hacer que se suba. Es que si no, me da aquí en el cogote. ¿Lo tenemos? Dice, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión. Esas son malas actitudes, dar de mala gana o dar bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Ahí lo tienes. Dios nos dice, da con alegría. No des ahí como, me están pidiendo, me están sacando las muelas. No, da con alegría. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Ya lo hablábamos la semana pasada. Como dicen las Escrituras, ellos comparten con libertad y dan generosamente. Es otra característica que yo tengo que tener. Dar con generosidad, con liberalidad. Dice, sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Y algo leía esta semana en mi devocional personal, y es que Dios es un Dios de recompensas. A mí me gusta eso de Dios. Y lo pillé rápido porque yo fui educado en esa cultura, la cultura de las recompensas. ¿Cómo hacía mi padre para recompensarnos a nosotros, sus hijos? Pues él, yo le decía, papá, quiero hacer una excursión con mis amigos, que vamos a ir a tal sitio, qué sé yo, a esquiar o a no sé qué. Ah, muy bien, ¿y cuánto vale eso? 100 euros. Ah, bueno, ahí tienes el coche para lavarlo, aspirarlo, encerarlo, a lo Karate Kid, ¿no? Dar cera, pulir cera. Entonces, yo le dejaba a mi padre el coche brillante como la patena. Luego me decía, oye, pues mira, hay poca leña ya para la chimenea, hay que subir a la montaña y bajar un remolque de piñas y de troncos de leña. Ah, pues vamos, venga, hay que pintar la puerta del garaje. Ah, pues venga, vamos. Y eran recompensas. Hasta con sus nietos hacía lo mismo. Él, cuando venían las notas, tenía un baremo para los nietos. Decía, por cada sobresaliente 10 euros, por cada notable 5 euros, ¿no? Algo así era, ¿no, Carlos? Los bienes y los suficientes no cuentan. Los suspensos restan. Y entonces, cuando llegaban las notas,
mis hijos, gracias a Dios, normalmente han sacado muy buenas notas. Enseguida decían, papá, venga, una foto y se la mandamos al abuelo. Pues ya estaban esperando el aguinaldo, ¿no? La platita. Y entonces ellos hacían sus cálculos, a ver, 3 sobresalientes, notable, el bien no cuenta, tal, no sé qué, y ya, ay, el abuelo me va a dar no sé cuántos euros. Entonces, las recompensas. Y está bien, porque es un estímulo. Y Dios es un Dios de recompensas. Dios nos va a recompensar aquí en la tierra, pero Dios también nos va a recompensar en el cielo. Él tiene recompensas para ahora. Dice la Biblia, por ejemplo, que si yo doy y en lo secreto yo preparo mi ofrenda y mi limosna, dice que luego Dios me va a recompensar en público. Si yo oro en mi cuarto cerrada la puerta y no que nadie me vea que yo oro 3 horas, no, sino yo allí a solas con Dios, me humillo con Dios, dice que luego Dios me va a recompensar en público. Si yo ayuno y yo no doy apariencia de estar ayunando ahí famélico y quieres comer, no, que estoy ayunando yo, sino que yo oro para Dios, dice que luego Dios me va a recompensar en público. Es que Dios es un Dios de recompensas. Dice la Biblia que si yo dejo en esta vida y renuncio en esta vida a todo, dice que Dios me va a dar 100 veces más en esta vida y en la vida venidera, en la vida eterna. Dios es un Dios de recompensas y me encanta eso de Dios, porque todo lo que yo hago, yo puedo esperar que va a haber una reacción, va a haber un resultado, va a haber un fruto. Dios es un Dios de recompensas. ¿Qué sigue diciendo el versículo qué? 11. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Si tú te olvidas de esta parte, Dios no te va a enriquecer. Hay quien quiere enriquecerse porque lo que quiere es mejor coche, mejor casa, mejor móvil, mejor todo, pero no para ser más generoso en dar. Y así no funciona Dios. Dios nos está diciendo, te quiero enriquecer, te quiero dar más para que puedas ser generoso. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Versículo 12. Entonces 2 cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. Y ellos orarán por ustedes con un profundo cariño, debido a la desbordante gracia que Dios les ha dado a ustedes. Gracias a Dios por este don que es tan maravilloso que no puede describirse con palabras. Maravilloso, ¿verdad? Cuando tú das, se desencadena una serie de elementos que vienen ahí concatenados. Acciones de gracias. Tú aumentas tu generosidad. Haces que Dios te provea más aún de lo que has dado. Y entonces la cadena, el ciclo no se corta, no se interrumpe. Sigue la rueda funcionando. Dice Marcos 12, del 41 al 44, que Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo, lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Y observó mientras la gente depositaba su dinero, muchos ricos echaban grandes cantidades. Entonces llegó una mujer viuda, pobre, y echó 2 monedas pequeñas. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan, porque ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella lo dio todo. Dio todo lo que tenía para su sustento, para su vivir. Quiere decir que esta mujer usó la fe para dar. Usó la fe para darlo todo. Y si tú lo das todo, obligatoriamente necesitas fe. O eres un descerebrado, o es que tienes fe en que Dios va a hacer algo sobrenatural. Por eso cuando nosotros damos, tenemos que hacerlo con fe. No podemos hacerlo con incredulidad. No podemos estar pensando cosas como, si doy, no me llega. Eso no es fe. Eso es antife. Tú tienes que comenzar a dar para que se desaten las bendiciones, para que compruebes
Porque esto es lo más maravilloso, para que compruebes cómo Dios te va a bendecir. Ahora bien, hay una cuestión acerca de la generosidad, acerca de la ofrenda que tú le das a Dios o de cuánto le das al pobre. No vamos a hablar del diezmo porque el diezmo es el 10%, pero vamos a hablar de la ofrenda y del pobre y de cómo tú repartes a los demás. La Biblia nos dice en 2 Corintios 9, versículos 5 y 6. Quiero que anotes esto, por favor. Dice Pablo a los corintios, que sea una ofrenda voluntaria, no una ofrenda dada de mala gana, pero recuerden lo siguiente, versículo 6, y esto lo puedes subrayar en tu Biblia, allí con fosforito, porque esto es una ley espiritual. Un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. ¿Qué nos ocurre a nosotros? Que queremos sembrar unas pocas semillas, pero queremos recoger una gran cosecha. O queremos no sembrar nada y que Dios, alegando a su misericordia, nos dé una gran cosecha. Pero con la misma medida con que yo siembre, es con la medida que voy a recoger. Si yo quiero recoger mucho, y quiero recoger mucho, ¿por qué? Porque no me quiero olvidar de la regla de ser generoso y poder repartir más. No solamente porque quiero tener un mejor coche, mejor móvil o mejor reloj o mejor bolso, sino porque quiero repartir más. Quiero bendecir a más gente. Si quiero recoger mucho, tengo que sembrar más de lo que estoy haciendo. 2 Corintios 9:11 dice, efectivamente serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Para que siempre puedan ser generosos. La medida que tú uses, si tú eres escaso para con el Señor, y hablemos en términos de porcentaje, si tu ofrenda para el Señor es de un 1%, no es lo mismo que si fuera de un 5, de un 15, de un 20%. Cuentan que el fundador de la empresa Colgate, de pasta de dientes, mundialmente conocida, era un hombre que no se dedicaba al principio a las pastas de dientes, se dedicaba a los jabones. Un buen día, él era cristiano, y un buen día le dio por hacer pasta de dientes y inventó Colgate, formó o creó Colgate, vamos a decirlo así. Pero él le dijo al Señor, Señor, yo quiero que tú me bendigas, porque yo quiero financiar misiones, porque yo quiero financiar misioneros. Quiero sostener a los misioneros que van al África, que van a la India, que van a China, a países remotos donde la gente muere evangelizando. Y el tipo empezó a darle a Dios cada vez más cantidad, pero no porque estaba facturando más, que también, sino porque él empezó a incrementar el porcentaje de ofrenda que le daba a Dios. Llegó a dar más del 50% de todos los ingresos de su empresa para la obra misionera. Claro, hoy en día Colgate se conoce en todo el mundo. En todo el mundo hay Colgate. Vas a cualquier país y la marca que todo el mundo conoce es Colgate. Y si no sabes cuál comprar, bueno, Colgate, por lo menos esta sé cómo sabe, porque está en todo el mundo. Todo empezó con un hombre que le creyó a Dios y decidió darle a Dios el 10% del diezmo, pero por encima de eso, una extravagancia, algo inmenso, una siembra grande. Claro, las cosechas que él ha recogido son como las que conocemos ahora. ¿Cuántos millones de tubos se venderán en un solo día en todo el mundo de Colgate? ¿Quién sabe? Pero seguro que es una cantidad enorme. Pero todo empezó con una siembra que era de ese tamaño, era una siembra grande, una siembra grande de acuerdo a sus posibilidades, ¿sí? Y estamos hablando en términos de porcentaje. Ahora, ya para terminar, solo quiero tocar este punto, y es que caigamos en cuenta que, como empezamos diciendo, Dios es el dueño de todas las cosas.
Cuando empezamos esta serie, empezamos de esa manera, diciendo que Dios era el dueño de todas las cosas, que Dios es el dueño del oro, de la plata, del mundo entero, de todo lo que hay en el mundo. Dios es el dueño de nuestra vida, de mi vida. Y si Dios es el dueño, entonces nosotros, ¿qué somos? Nosotros, la Biblia dice que somos administradores. Utiliza otra palabra también en muchas parábolas, que es mayordomos. Nosotros somos mayordomos, somos los jefes de la casa, pero Él es el dueño de la casa. Él es el dueño de todo. Nosotros lo administramos. Y de hecho fue lo que Dios le dijo a Adán. Adán, yo he creado el mundo, pero a ti te doy la facultad de gobernarlo. Vas a gobernar sobre el planeta, sobre los recursos naturales. Y vemos que el hombre lo ha hecho fatal, ¿verdad? Porque hay unos desequilibrios impresionantes, porque nos hemos dedicado a producir cosas, no importa si el planeta se destruye o se esquilma o desaparecen especies, no importa si hay cambio climático, seguimos vendiendo las cosas que producen más dinero. El hombre lo ha hecho fatal. Claro, el hombre separado de Dios lo hace todo mal, o casi todo mal. Y se requiere entonces una característica en los administradores. Y lo encontramos en 1 Corintios capítulo 4, versículos 1 y 2. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Está hablando de la parte espiritual. Pablo está diciendo, nosotros somos servidores de Cristo, administramos la sabiduría de Dios, administramos la palabra de Dios, administramos la iglesia de Dios, ¿sí? Y dice, pero se autodefine como administrador. ¿La iglesia a quién le pertenece? ¿A quién? A Dios. Dios es el dueño de la iglesia. Esta iglesia no es de Carlos Villanueva. La comunidad cristiana integral no es de Enrique Pavón, es de Dios. Nosotros hemos sido puestos para administrar, para gestionar. Somos mayordomos de la iglesia. No somos servidores de Cristo. No somos los dueños de la iglesia. Pero dice el versículo 2, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Subraya esa palabra en tu Biblia. Porque eso es lo que Dios va a requerir de ti. Que seas fiel con lo que Él ha puesto en tus manos. Si tienes hijos, tienes que ser fiel con tus hijos. Si tienes cónyuge, si tienes dinero, si tienes dones, talentos, tiempo, tu cuerpo, tu salud, Dios dice, se requiere que los administradores sean hallados fieles. Esa es la principal característica que tiene que tener un mayordomo, un administrador de algo que no es suyo. Que sea fiel, que lo conserve, que lo cuide, que lo ponga a producir, que no lo disipe, que no lo dilapide, que no lo estropee, que no lo dañe, que produzca y que lo mime como si fuera suyo, pero no es suyo. Administrador fiel. ¿Cuántas parábolas hay en la Biblia que nos hablan de cómo es el reino de los cielos? Como un señor que tenía una viña, por ejemplo, y se fue y dejó a un administrador a cargo. ¿Y qué hacía el administrador? Pues si lo hacía bien, recompensa. Si lo hacía mal, y así encontramos muchas parábolas en la Biblia. Un señor que deja algo y él se va lejos y regresará un día. ¿Y qué hemos hecho con lo que nos ha dejado? ¿Qué hemos hecho con nuestros talentos? ¿Qué hemos hecho con nuestros hijos? ¿Qué hemos hecho con nuestra iglesia? ¿Qué hemos hecho con nuestros discípulos? ¿Qué hemos hecho con nuestro dinero? ¿Hemos sido fieles? ¿Hemos apartado para el Señor lo que es suyo de acuerdo a su palabra? ¿Hemos producido o hemos acumulado? ¿Hemos retenido las bendiciones o hemos dado con generosidad cumpliendo la gran comisión? ¿Qué hemos hecho con lo que Dios ha puesto en nuestras manos? En Lucas capítulo 16, y ya con esto vamos a terminar, nos vamos a poner en pie para leerlo. Lucas 16, 10, 11 y 12.
Lucas 16, versículos 10, 11 y 12. Se nos habla de 3 características de la fidelidad que se requiere de nosotros. Y están resumidas ahí en 3 versículos, para enmarcar esos 3 versículos. Dice, el que es fiel en lo muy poco, característica número 1, en lo muy poco. No dice en lo poco, dice en lo muy poco, en lo que nadie valora, en lo que parece insignificante para otros. Pero para mí, si lo considero como un regalo de Dios, como una cesión de Dios, para mí es lo más valioso, lo más importante. Pero fíjate, así es como Dios piensa, ¿eh? Y así es como Dios te va a juzgar en tu fidelidad. Dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, es infiel, Dios dice, en lo más también va a ser infiel. ¿Qué me enseña esto? Que si yo aprendo a ser fiel en las pequeñas cosas, cuando tengo poco. No, Carlos, es que yo trabajo de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 8 de la noche, no me queda nada más que una horita libre cada día. ¿Qué haces con esa hora libre? Ese muy poco que tienes, ¿qué haces con ello? No, Carlos, es que yo gano un sueldo de 500 euros, apenas me da para nada. ¿Qué haces con eso muy poco? ¿Estás siendo fiel? Porque Dios dice, si este no es fiel en lo muy poco, no va a ser fiel cuando gane 1,000 o 5,000. Es así como piensa Dios, ¿eh? Y es así como deberíamos de pensar nosotros también. Estamos siendo fieles en lo muy poco. La Biblia dice que cuando Dios hablaba a los profetas en la antigüedad, les hablaba por sueños y visiones, salvo a uno, a Moisés, que la Biblia dice que Dios le hablaba cara a cara porque él era fiel sobre toda la casa de Dios. A todos los demás profetas, sueños y visiones. A Moisés, cara a cara. Qué privilegio tan grande. O sea, mi forma de ser fiel también me va a ayudar a oír a Dios. Y si alguna vez Dios te habló algo para que tú lo hicieras, y era algo pequeño, no era ir y abrir una iglesia, no era ir y empezar un ministerio, no, algo pequeño. A lo mejor Dios, a través de tu líder, a través de tu pastor, a través del líder de los jóvenes, un día te dijo, oye, coge esta escoba y barre allí detrás que está sucio, o mira esta bolsa de basura, la puedes tirar. Y a lo mejor tú dijiste, a mí que me pongan a otra cosa. Yo quiero cantar ahí con los músicos, yo quiero manejar la mesa de sonido, yo quiero dirigir, yo quiero predicar. Y a lo mejor no fuiste fiel en eso muy poco que te mandaron. Dios dice, este no me sirve todavía. No me sirve todavía para darle algo de mayor calado. Si un discípulo no cumple una responsabilidad pequeña, no le puedes delegar más responsabilidad. Si un trabajador no cumple una responsabilidad pequeña, ¿qué jefe le daría a cargo algo de mayor responsabilidad? Si no maneja bien la escoba, ¿cómo le voy a dejar que maneje la máquina que vale 1,000,000 de euros? Así piensa Dios y así deberemos de empezar a pensar nosotros. Sigue diciendo en el versículo 11, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Las riquezas injustas son las cosas materiales. La Biblia le llama las riquezas injustas, cosas materiales, cosas que no vamos a poder llevar a la vida eterna, cosas que se van a quedar aquí, cosas por las que la gente se pelea, son riquezas injustas. Si tú no eres fiel manejando lo material, dice Dios, y así piensa Dios, ¿cómo te voy a dar lo espiritual?
si tú no eres fiel en manejar tu tiempo, si tú no eres fiel en diezmar, si tú no eres fiel en administrar tu dinero, ¿cómo Dios te va a dar más dones, más fruto, más gozo? ¿Cómo Dios te va a dar más comunión, más unción, más poder? Que son cosas espirituales, más sabiduría, más revelación. A veces queremos ser tan espirituales que nos olvidamos que lo material es lo primero que yo tengo que saber manejar. Es lo que tengo a mano, es lo que tengo aquí. Si no sé manejar lo material, si soy un desordenado, un ruinoso, un tacaño, un despilfarrador, un temeroso, si no sé manejar lo material, Dios no me puede dar lo verdadero, lo espiritual. Segunda ley de la fidelidad. Lo muy poco, lo material. Y dice por último en el versículo 12, y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Si tú no eres fiel como trabajador en una empresa, si no eres fiel con tu tiempo, si no eres fiel con lo que no es tuyo. Yo recuerdo que cuando le pedía el coche a mi padre, yo ese coche lo ponía a 200. Y no me importaba que se vaciara el depósito de gasolina. Cuando cogía el mío, 80. Ay, no vaya a ser que se gaste, no vaya a ser que se rompa el coche. Tacaño. Pero además infiel. Porque cuando no cogía el mío, ahí sí, lo que fuera, y derrapaba y hacía de todo. Tenemos que ser fieles con lo que no es nuestro. Si tú coges un bolígrafo de tu trabajo, una llamada de teléfono, si tú haces ese tipo de cosas, no estás siendo fiel en lo ajeno. ¿Cómo podrá Dios darte lo tuyo propio? Si somos infieles, vamos a estar excluidos de los planes de Dios. ¿Cómo tratas la vivienda de alquiler donde vives, que no es tuya? ¿Cómo la tratas? ¿La cuidas? ¿Cuidas tu habitación? ¿Cuidas los muebles? ¿Cuidas el estado en general de la casa? ¿O tú eres de los que piensa, como no es mía, el dueño que lo pague, que seguro que tiene mucho dinero? Tenemos que ser fieles en lo ajeno. ¿Cómo tratas a los hijos de otros? ¿Somos fieles en el cuidado de los hijos de otros? ¿O solo pensamos en los nuestros y a los demás los tratamos mal? El que es fiel en lo ajeno, dice Dios, le voy a dar lo propio. Pero el que no es fiel en lo ajeno, no le puedo dar lo propio. Hay gente que tiene sueños de hacer negocios, de montar empresas. Empieza siendo fiel en el trabajo en el que estás hoy. Pero fiel como si fuera tu empresa. Llegas a tiempo, te marchas a tiempo, cumples tu trabajo, cuidas los materiales, no desperdicias, vas al baño y apagas la luz. Es que hasta en esos detalles, cuídalo como si fuera tu empresa. Porque los que pagamos la factura de la luz en casa, nos cuidamos de que las luces se apaguen, ¿a que sí? Los hijos normalmente, como no pagan la factura, se queda la luz encendida, ya vendrá otro después que la va a necesitar, hombre, ¿no? Pero el que paga la factura normalmente se cuida de apagar la luz, se cuida de que no se gaste mucha agua, se cuida de que no hagan fotocopias innecesarias, ¿verdad? Cuidan tu empresa en tu trabajo ajeno, porque así se llaman nuestros contratos, ¿verdad? Trabajador por cuenta ajena. Cuida tu empresa, cuídala como si fuera tuya. Cuida ese trabajo, cuida a los compañeros, cuida al jefe, cuida todo, la producción. Porque si no, ¿cómo va Dios a facilitarte lo propio? No va a poder. Dios va a decir, si yo le doy lo propio, este es un cabeza hueca. Este me despilfarra la empresa, la arruina en 4 días. No puede ser. Tiene que aprender fidelidad. Oramos. Señor, gracias porque tú eres un Dios de recompensas. En tu corazón está recompensar a tus hijos, en tu corazón está darle a tus hijos más de lo que necesitamos. Porque tú eres un Dios generoso, tú eres un Dios ilimitado en recursos, tú eres un Dios que quiere que nosotros también aprendamos a ser generosos, que aprendamos a dar,
que aprendamos a dar con liberalidad, que aprendamos a dar con alegría, que aprendamos a dar no por necesidad, Señor, sino por gratitud, que aprendamos a dar con amor, con fe. Señor, que aprendamos a depender de ti en todo paso que damos en esta vida, sabiendo que tú eres dueño, que tú eres proveedor, que tú eres nuestro seguro, más seguro que cualquier contrato de trabajo es tu palabra, Señor. Y tú has prometido suplirnos, tú has prometido abrir las ventanas de los cielos cuando nosotros te damos a ti lo que te pertenece, Señor, y vas a reprender al devorador. Y hoy en el nombre de Jesús hacemos caer en nuestras vidas todo ídolo de mamón. Y en el nombre de Jesús reprendemos a ese ídolo, lo echamos a tierra, todo amor a las riquezas, todo amor a lo material, toda dependencia de lo material. Señor, hoy queremos depender de ti y no depender de los ahorros, no depender de las cantidades que tenemos en nuestra cartera, en nuestro banco. Señor, hoy en el nombre de Jesús queremos derribar al ídolo de mamón en esta iglesia, en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Queremos reconocer, Dios, que tú eres el dueño de todas las cosas. Y cómo nos gustaría, Señor, aprender a ser fieles en todas estas cosas que tú nos has enseñado hoy. Ser fieles en lo muy poco, Señor. Ser fieles en esos detalles que nadie ve, pero que nosotros queremos empezar a cuidar. Ser fieles en lo ajeno. Ser fieles, Señor, en lo material, para poder recibir lo espiritual. Somos administradores, Señor. Aunque no quisiéramos, somos administradores porque así tú lo has declarado y queremos ser fieles. Queremos que cuando tú nos veas y cuando tú nos examines, nos halles fieles en toda tu casa. Queremos oír tu voz, queremos conocerte de cerca, queremos habitar en tus moradas. Queremos experimentar, Señor, que nuestra comunión contigo va creciendo y vamos aumentando nuestra sabiduría, vamos aumentando nuestro fruto para tu gloria, Señor. Queremos aprender, Señor, sobre todos estos principios de tu palabra. No queremos que el dinero siga siendo un problema en nuestra vida. No queremos que siga siendo una preocupación. Queremos que sea un motivo de alabanza. Queremos que sea un motivo de ver tu gloria y de ver tu poder en nuestras vidas, Señor. Por eso queremos darte lo mejor a ti, Señor. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Todo lo que somos, todo lo que tenemos. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor eterno, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Señor, ¿qué es lo material para ti? Si tú no lo necesitas. No soy ante tu altar. Pero nosotros necesitamos desprendernos de todo lo material para poder conocerte en lo íntimo, en lo secreto. Queremos darte nuestras vidas, Señor. De nuestras vidas. Todo es poco para ti, Señor. Daremos solo las primicias. Nadie podrá ganarte en generosidad. Pues tú mereces lo mejor. Vamos a decírselo. Te daré lo mejor de mi vida. Vamos, díselo. Te daré lo mejor cada día.
será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Señor, obedecer a tus principios, obedecer a tu palabra. Tu palabra dice que cualquiera que oye estos consejos que tú diste, Señor, será comparado con un hombre prudente, sabio, que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron los ríos, las tormentas, las tempestades, y soplaron con ímpetu, pero su casa no fue conmovida. Pero cualquiera que oye tu palabra y no la pone por obra, será comparado con un hombre insensato, un hombre sin juicio, que edificó su casa sobre la arena, en terreno movedizo, Señor. Y vino los mismos vientos, las mismas tempestades, y destruyeron su casa, y fue grande su ruina. Quizá algunos de nosotros, Señor, en el pasado fuimos insensatos y no vivimos de acuerdo a tus leyes y despreciamos tu palabra, hicimos las cosas a nuestra manera y hemos experimentado el quebranto, hemos experimentado la ruina, hemos experimentado cómo todo se derrumbó una y otra vez y volvíamos a construir, pero las cosas no aguantaban. Señor, hoy queremos construir sobre la roca, hoy queremos construir sobre los principios inmutables de tu palabra, sobre los principios eternos que han funcionado siempre, en toda cultura, en toda generación, a los ricos y a los pobres, a los grandes y a los pequeños, y han funcionado de manera que tú te has glorificado. Señor, hoy quiero darte a ti todo lo que tengo y todo lo que soy, y en un acto de fe, Señor, yo confieso que tú eres el dueño de todo lo que tengo, que tú eres el dueño de mis posesiones materiales, que tú eres el dueño de mi tiempo, que tú eres el dueño de mis pensamientos, de mi vida y de todo cuanto soy. Por eso, Señor, te alabaré y te alabaré por siempre con todo mi ser. Y es lo que vamos a hacer en esta mañana para terminar. Vamos a alabarle a Él con júbilo, con gozo, porque Él es un Dios de alegría. Tenemos un Dios alegre. Él ha triunfado. ¿Quién triunfó sobre la muerte? Nuestro Dios, grande y fuerte. Emmanuel, Dios con nosotros, nuestro Rey. Vamos, si tienes manos, apláudele a Él. ¿Quién creó todas las cosas? Perfección en todas sus obras. Solo Él es nuestra fuerza, nuestro Dios. Único Dios, poderoso, tú eres Señor. No hay otro, todo el honor entregamos al único Dios. Al único Dios le damos la gloria. Creó todas las cosas. Vamos. Perfección en todas sus obras. Solo Él es nuestra fuerza, nuestro Dios. Alábale. Único Dios, poderoso, tú eres Señor. No hay otro, todo el honor entregamos al único Dios. Único Dios, poderoso, tú eres Señor. No hay otro, todo el honor entregamos al único Dios.
¿Sabes qué? Mientras preparan otra, quiero que sepas que el Señor Jesús también fue tentado en lo económico. Él fue llevado por el diablo a un monte muy alto y le dijo: si postrado me adorares, te daré todos estos terrenos que tú ves, con toda su gloria. Y el Señor dijo: no me engañas. La Biblia dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Él venció esa tentación para que tú tengas victoria en lo económico también. ¡Vamos! Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos pueden saltar? Porque Cristo vive. Aleluya, aleluya, aleluya. Estamos contentos, papá. Aleluya. Muerte, ¿dónde estás? ¿Dónde tu aguijón? Cristo el vencedor, Él te derrotó, Él resucitó, brilla como el sol, consumió el temor y me hizo vencedor, más que vencedor. Manos arriba. Aleluya, aleluya. Jesús se ha exaltado, Él ha resucitado. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Aleluya, aleluya. Eres santo, Señor. Y Él resucitó, Bien. brilla como el sol, consumió el temor y me hizo vencedor, más que vencedor. Aleluya, Levanta tus manos. aleluya. Jesús se ha exaltado, Él ha resucitado. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vive, vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. El mismo poder que lo derrotó, el mismo poder es el que en mí vive hoy, el mismo poder que en mí el mismo poder es el que en mí vive hoy. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vive, vive, Él vive, por siempre reinará. Vive,
Vamos a sentarnos un momento, por favor, que hay un anuncio muy, pero muy importante. Mientras sube Natalia a dar el anuncio, yo quiero saludar, si hay alguna persona que nos visita por primera vez, quisiéramos pedir, por favor, que se ponga en pie, porque nos encanta saludar. Somos muy saludones. A ver, ¿quién hay por ahí nuevo? Yo veo caras nuevas, ¿eh? Muy buenos días. Bienvenidas a las 3. Muy bienvenidas. Esta es vuestra casa. ¿Alguien más? ¿No hay nadie más? Bueno, que el Señor os bendiga. Ahora a la salida os van a dar un regalito que siempre damos a los nuevos porque nos gusta tratar bien a la gente, porque con la misma medida con que medimos se nos va a volver a medir. Bueno, familia, yo quiero proponeros un reto. Se nota el puente, ¿eh? Se nota, se nota. La gente de viaje. Bueno, un reto para la semana que viene. El domingo 17, el domingo que viene, vamos a hacer un híbrido. En vez de tener Descubriendo la Verdad el sábado, lo vamos a hacer el domingo. Pero para que esto tenga sentido y Dios pueda hacer lo que tiene que hacer, nosotros tenemos que sentir que somos iglesia. Si vosotros no entendéis la responsabilidad, Dios dice que nos ha encargado un mensaje maravilloso, que es el de la reconciliación. Dios a través de nosotros salva vidas. Los médicos salvan vidas físicas, ¿verdad? Le alargan la vida de la gente años. Nosotros tenemos el privilegio de que a través de nosotros Dios salve almas por la eternidad. Pero para eso nosotros tenemos que creerlo y tenemos que ser parte de. Así que yo quiero proponeros el reto. ¿Os imagináis que cada uno de los que venimos los domingos aquí trajéramos una persona a escuchar las buenas nuevas? Una persona. ¿Puedes imaginártelo? Para tú traer una persona, ya te anuncio que vas a tener que orar, ayunar, invitar a 6 o 7. Para que venga uno. Ya te lo digo que es así. Si invitas a uno, es muy raro que pueda venir ese uno. Entonces, iglesia, yo quiero retaros. Algunos decís, no, es que me da vergüenza. Vale, no pasa nada, tráelo, que yo le hablo. Tú tráelo, pero tráelo. Tú tienes que sentirte especial de ser parte de la iglesia de Dios. Tú tienes que anhelar contárselo a otros, porque esto es lo más maravilloso que le puede pasar a alguien. Conocer a Dios, ser perdonado, ser salvado. Pero si nosotros, la iglesia, no lo comunicamos, Dios está deseando traer un avivamiento a España, pero el avivamiento tiene que comenzar por la iglesia del Señor. Si tú no te avivas, si tú no eres capaz de esta semana de hablarle a alguien, un compañero, un amigo, un primo, un tío, un sobrino, no sé, el que te encuentres en el autobús, y ser capaz de abrir tu boca y decirle, quiero invitarte, para mí es muy importante, quiero que vengas el domingo a mi iglesia. Atrévete. ¿Dónde está la fe? Venzamos la vergüenza, porque si no usamos la fe, Dios no puede obrar. ¿O es más importante tu reputación? ¿Qué importa lo que piensen de nosotros? ¿O no? Entonces, es un compromiso que yo quiero que hagamos hoy con Dios, tú con Dios. No es un compromiso con nadie, es un compromiso con Dios. Y esa es la mejor ofrenda que tú le puedes traer el domingo que viene al Señor. Aparte de tus diezmos y tus ofrendas, eso no lo... Decirle, Señor, esta semana yo quiero traerte una persona que pueda escuchar el mensaje de salvación. Porque iglesia somos tú y yo. No soy yo ni Carlos, somos tú y yo somos iglesia. Ahora, si tú no hablas, Dios está deseando hacer cosas maravillosas en la gente, pero tú tienes que invitar a la gente. Entonces, ¿qué tal el compromiso? Una persona, comprométete a traer una. Si cada uno de nosotros traemos una persona el domingo que viene, ¿no sería algo maravilloso? ¿Te vas a comprometer con Dios? Dios lo está oyendo, ¿eh? ¿Te vas a incomodar esta semana? Porque tu fe te tiene que costar. Nuestra fe nos tiene que costar. Si estás buscando una fe cómoda, te equivocaste de lugar. Nuestra fe cuesta. La salvación es gratis, pero la fe cuesta. Entonces, vamos a comprometernos con Dios y decirle, Señor, que la semana que viene yo te pueda traer una persona, los oídos de una persona, el corazón de una persona, para que escuche el mensaje más importante. Aprovechemos estas fechas, estas fechas de Navidad. ¿Qué hace la gente? Está más sensible. Estamos a final del año civil, la gente hace balance de cómo ha sido el año, la gente parece que quiere ser más buena. Bueno, pues aprovechemos estas fechas para traer a la gente a encontrarse con la bondad de Dios. Amén. Cuento con vosotros. Espero veros con un invitado a cada uno de vosotros el domingo que viene aquí.
Amén. Y el que tenga fe para traer más de uno, fabuloso. Conforme a tu fe te sea hecho. Pero como mínimo, yo os pido que os comprometáis con el Señor. Una persona. Dejemos la pereza, dejemos de jugar a ser iglesia, seamos iglesia. Porque si esto no llegamos a los de afuera, ¿qué sentido tiene? ¿Sí o no? Y el Señor viene pronto, ¿eh? Que nos halle ocupándonos en lo que de verdad Él ama, que son las almas perdidas. Porque Jesús vino no a jugar a iglesia, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si no somos capaces de ver cómo estamos en España, apaga y vámonos. Se nos endureció el corazón. Así que cuento con vosotros para el domingo que viene. El que tenga fe para más de uno, genial. Que el Señor os bendiga.